restaurador de muros arruinados. Había depositado en las manos de su señor un cheque en blanco en la noche de Spoleto. ¿Qué quieres que yo haga? Pero el cielo no se había manifestado todavía. Sus horizontes estaban cubiertos de noche. No se vislumbraba ningún derrotero, y Francisco se conformaba con vivir en fidelidad día tras día, dedicaba largas horas al Señor, largas horas a los leprosos, sembraba la paz por todas partes. Siempre permanecía en pie como centinela nocturno esperando órdenes, atisbando novedades. Un día bajaba el hermano por un camino pedregoso, flanqueado por cipreses puntiagudos y oscuros pinos. A su vista se extendía la llanura infinita desde Perusa hasta Spoleto, ciudades perdidas en la lejanía entre la bruma. Después de descender la pendiente, Francisco se encontró de buenas a primeras con una humilde capilla recostada en una loma. El hermano venía frecuentando desde tiempo atrás todas las capillas, diseminadas por las colinas y el valle, pero nunca había pasado por allí. La ermita estaba dedicada a San Damián. En sus muros se veían varias hendiduras que ponían en peligro la estabilidad de la vetusta iglesia. La hiedra trepaba alegremente hasta cubrir por completo los muros laterales. En su interior no había más que un sencillo altar de madera, unos bancos y modo de retablo, un crucifijo bizantino. La humilde capilla estaba tendida por un anciano sacerdote que vivía a expensas de la buena voluntad de las gentes. El hermano entró en el recinto umbroso y luego que sus ojos se habituaron a la oscuridad, se arrodilló con reverencia ante el altar y fijó su mirada en el crucifijo bizantino. Lo miró largamente. Era un crucifijo diferente, no expresaba dolor ni causaba pena. Tenía unos ojos negros bien abiertos, por donde se asomaban la majestad de Dios y en los abismos de la eternidad. Y una extraña combinación de dulzura y majestad envolvía toda la figura causando confianza y devoción. Espectador, seducido por aquella expresión de calma y paz, Francisco permaneció inmóvil, nadie sabe cuánto tiempo. Según los biógrafos, tuvo en este momento una altísima experiencia divina. En mi opinión, se concreta aquí la tercera visitación o experiencia infusa. El hermano, entregado, se dejó llevar por la fuerza de la corriente, río abajo, hacia el mar, la totalidad sin contornos hacia los abismos sin fondo del misterio del amor eterno, en que el hombre se pierde como un pedacito de papel. Esta vez el amor tenía un nombre concreto, una figura determinada y una historia apasionante. Jesucristo en la cruz, entregando la vida por los amigos. La imagen del crucificado penetró en él, alma del hermano como una centella, y se grabó a fuego en la sustancia primitiva de su espíritu, y diga. El tiempo nunca consiguió cauterizar esa herida. Al parecer, aquí comenzaba la peregrinación que habría de culminar sobre las rocas de la Albernia, con una consumación total. La devoción franciscana adquirió aquí su fisonomía original. A partir de este momento, dice San Buenaventura, siempre que recordaba a Cristo crucificado, a duras penas, conseguía retener las lágrimas. Según el mismo Francisco, declaró en confianza poco antes de morir. La tradición nos ha conservado la oración que el hermano pronunció en esta mañana. Elevados y fijos sus ojos en la majestad del Cristo bizantino, decía así: Glorioso y gran Dios, mi Señor Jesucristo, tú que eres la luz del mundo, con caridad te suplico, en los abismos oscuros de mi espíritu, dame tres regalos: la fe, firme como una espada; la esperanza, ancha como el mundo; el amor, profundo como el mar. Además, mi querido Señor, te pido un favor más: que todas las mañanas, al rayar el alba, amanezca como un sol ante mi vista tú.
santísima voluntad para que yo camine siempre a su luz. Y ten piedad de mí, Jesús. Y de pronto, nadie podría decir cómo o de dónde surgió, se oyó claramente una voz que al parecer procedía del Cristo. Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Corre y trata de repararla. Nunca había oído pronunciar su nombre con acento tan inefable, ni siquiera a la gran dama. Madonna Pica. El Señor lo había llamado por su propio nombre. Era la prueba mayor de predilección. En mi opinión, en este caso, la voz fue una típica locución de que hablan los libros de mística. ¿De qué se trata? Es una voz. Digamos que es un sonido. Nadie puede precisar, sin embargo, si la voz viene de fuera y es recogida por los tímpanos, o si resuena en el interior de todo el ser. Lo único que se sabe es que la locución es otra cosa y más que una inspiración interior. Igual que en los tiempos bíblicos, a los grandes encuentros, siguen siempre las grandes salidas. A cada intimidad, sucede una misión. Con mucho gusto lo haré, mi señor, respondió Francisco al mandato. Y como habría de proceder tantas veces en su vida, es decir, con una cierta precipitación. Hermano de Asís, tomando el mandato al pie de la letra, se levantó, miró las paredes interiores y, era verdad, estaban cuarteadas. Salió afuera, dio una vuelta completa en torno a la ermita higuera. ¿Verdad? Amenazaba ruina. No había tiempo que perder. Durante muchos meses había estado esperando que el cielo manifestara su voluntad. Dios había hablado e impartido, además, una orden. Era la hora de la acción. Traspasados sus ojos por la seguridad y la alegría, emprendió la marcha hacia su casa entre trigales y viñedos. A los pocos pasos, se encontró con el anciano capellán. Lo saludó con reverencia, besándole la mano, y, sacando de su bolsillo todo el dinero que llevaba, se lo entregó diciéndole, mi señor, por amor de Dios, dígnate recibir este dinero. Gustoso permanecería yo mismo, de pie, día y noche al pie del crucificado. Pero ya que no lo puedo hacer, al menos que arda en mi nombre. Sin interrupción, una lámpara de aceite. Todo te lo pagaré de 1000 amores. Buen comerciante. Y siguió su camino subiendo la cuesta que, en pocos minutos, lo depositaría en su casa. En el breve trayecto fue madurando sus inmediatos proyectos. Necesitaba dinero para comprar material de construcción. Para disponer de dinero, tenía que hacer una buena venta comercial. Ningún otro lugar más apropiado para hacer un buen negocio que la feria de Foligno, a donde su padre lo llevara. Muchas veces. Lo importante era proceder con rapidez. Cuando pisó el umbral de su casa todo estaba decidido. Al entrar en ella, sin preocuparse de comer, y sin dar mayores explicaciones, preparó el caballo y cargó sobre él unas cuantas piezas de telas. Vistosas imaginamos que Bernardón estaba ausente al salir de casa. Se santiguó como si acometiera una empresa importante y sagrada, y enfiló sus pasos en dirección de Foligno, con él, alma rebosante de alegría. Fue un negocio redondo. En pocas horas, lo vendió todo, incluso el caballo. Con la bolsa repleta de dinero, desandando las 2 leguas de distancia, regresó a San Damián sin necesidad de entrar por las murallas de la ciudad. Pobre Francisco. Todavía creía en la omnipotencia del dinero. Pronto vendría el desengaño y celebraría el divorcio más irreducible que haya existido entre un hombre y el dinero. Con la bolsa en alto y sacudiéndola fuerte, para que las monedas sonaran como un clarín de guerra, se presentó Francisco ante el anciano sacerdote. Le habló con entusiasmo de su proyecto de restauración de la vetusta ermita. Francisco suplicó al venerable capellán que aceptara íntegra aquella bolsa.
El buen cura no sabía a dónde mirar. Todo aquello le daba pie para pensar que el muchacho había perdido la cabeza o que estaba burlándose de él. Había leído en las vidas de santos historias de conversiones fulgurantes, pero otra cosa era dar crédito a la transformación de este muchacho que, hasta ayer era conductor de la juventud más mundana de Asís. Además sabia del corazón estrecho de Pietro Bernardone, no podía entrar en una eventual querella con el viejo y violento mercader. Así, pues, con gran extrañeza del hermano, el anciano capellán rehusó la suculenta oferta. Divorcio y desposorio. En mi opinión, aquí, y en este momento, se va a levantar la muralla divisoria, alta e infranqueable, que partirá en dos mitades la historia de Francisco de Asís. Vamos a asistir a dos despedidas y dos desposorios, efectuados tan imprevistamente como todas las cosas del hermano de Asís y que tan largas consecuencias tendrían en la historia del espíritu. Aquí muere y es sepultado el hijo de Bernardone y nace Francisco de Asís. En primer lugar, en vista de la renuncia del sacerdote, Francisco agarró la señora bolsa y no sin cierto desdén la arrojó con estrépito contra el marco de la ventana. Aquí se despidió para siempre del dinero y, al parecer, desde ese momento, nunca más en su vida, tocó siquiera el apetecido metal. Es uno de los divorcios más extraños y sagrados de la historia humana. Francisco de Asís fue el hombre que no despreció nada en su vida, salvo el dinero. ¿Por qué se despidió con ese aire de desdén? Se desengañó al comprobar que el metal no es omnipotente, pues no servía para restaurar la ermita. Había mucho más que eso. Hijo de opulento burgués, con una alta capacidad perceptiva, la vida le había enseñado muchas cosas. Donde está el dinero, no hay lugar para otro Dios. Donde hay dinero no hay amor. El dinero corrompe los sentimientos, prostituye los afectos, divide los corazones, disocia las familias. Enemigo de Dios y enemigo del hombre. Por todo eso, en los años de su juventud, Francisco fue cobrando una profunda aversión a oro y a la plata. Y en ese gesto rápido, en esa instantánea liturgia de arrojar la bolsa, estaba retenida toda esa aversión. Y en esa misma escena comienza el culto del hermano a Nuestra Señora la Pobreza. Pocos románticos habrán guardado tan alta fidelidad a la dama de sus pensamientos como Francisco a su señora la pobreza. En segundo lugar, una distancia insalvable se había abierto entre él y la familia, entre él y la sociedad. Ya no había nada en común entre ellos. Nadie lo comprendía ni lo podía comprender. Vivía en otro mundo. La familia y la sociedad asientan sus pies sobre el sentido común, sobre la amplia plataforma de convencionalismos y necesidades, naturales unas veces, artificiales otras. Hay que casarse, tener hijos, ganar dinero, labrar un prestigio social. Es difícil, casi imposible, ser libres en ese entorno. El hombre que quiere seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, necesita primeramente la libertad, y no hay libertad sin salida. Llegó, pues, para Francisco la hora del éxodo. Sal de tu tierra y parentela. Al ver el hermano que el sacerdote rehusaba tan tenazmente la bolsa de dinero, se arrodilló a sus pies con gran reverencia, y él le suplicó con instancias conmovedoras que, por lo menos, le permitiera morar en su compañía junto a la ermita. El sacerdote accedió a esta súplica, y por primera vez, aquel día Francisco no regresó a su casa y durmió en la ermita. Y así, tan simplemente, se consuma el segundo divorcio, la ruptura con la familia y la sociedad. Al parecer, Francisco nunca más regresó a su casa, salvo cuando el viejo mercader lo encerró en el calabozo. Refiriéndose a esta ruptura, el hermano, en su testamento, dirá así:
y salí del mundo. El divorcio con el mundo significaba desposorio con Jesús y su evangelio. De ahora en adelante el hermano no pertenece a nadie, está libre para comprometerse y pertenecer solamente y totalmente a Jesús, y en Jesús a todos los pobres del mundo. En adelante su casa sería el ancho mundo. Sus amigos serían los leprosos, los mendigos y los salteadores de caminos. Sus hermanos serían el viento, la lluvia, las nieves y las primaveras. Le acompañarían el calor del sol y la luz de la luna. Comería por los caminos igual que los espigadores y las alondras. Y cruzaría el mundo bajo la sombra de las alas protectoras del Padre Dios. No le faltaba nada. Era feliz. Estalla la persecución. Hacía tiempo que el viejo Bernardone llevaba una herida de la cual manaba sangre. El regreso repentino y vergonzoso del muchacho desde Spoleto cuando iba en la expedición a la Puglia. Un tipo arrogante, es incapaz de asimilar eso, y comienza a respirar encono y rencor por la herida. Por otra parte, no le importaba tanto que el muchacho hubiera despilfarrado el dinero con los compañeros nobles. Después de todo, eso halagaba su vanidad. Pero que lo repartiera a manos llenas ante los indigentes de los caminos, eso ya era demasiado. Además, desde hacía muchos meses, el muchacho, perdido en la soledad de los bosques y montañas, no prestaba ningún servicio a su padre, en el gran comercio de telas. Pero, más que todo, eso, lo que torturaba al acaudalado mercader era que aquel muchacho constituía una profunda frustración para los sueños de grandeza que había cifrado en él. Es difícil imaginar, ni siquiera a nivel teórico, dos polos tan distantes y opuestos. Y Bernardone, espíritu de mercader, era absolutamente incapaz de comprender los nuevos rumbos del joven. Soñador, día a día la situación se hacía más insostenible, y por algún lado tenía que estallar. Bien sabía Francisco que, en cualquier momento, tarde o temprano, habría de estallar la persecución. Y para guarecerse de sus embates, había encontrado o preparado en las proximidades de la ermita un escondite que difícilmente sería descubierto, así le parecía, por los eventuales perseguidores. Todavía no se sentía enteramente seguro de sí mismo. Quedaban aún en el lecho de su río sedimentos de miedo, miedo al ridículo, miedo al sufrimiento. En la conquista de la libertad, se producen oscilaciones. En este momento, Francisco sufría temores, que no los tenía a su regreso de Spoleto. ¿Retroceso? No. El ser humano es así, en el momento en que su atención estaba afectivamente poseída por la presencia, Francisco era capaz de enfrentarse a cae firme con las llamas, el demonio, la muerte. Pero no en todos los momentos el alma tiene el mismo estado de ánimo. Cuando deja de apoyarse en Dios, instintivamente el hombre se reclina sobre su centro, y en ese caso, al instante, desde todas partes hacen su aparición las sabandijas de las inseguridades. Entonces el hombre busca escondites para no sufrir ansiedad. El poder total, la libertad completa llegan después de 1000 combates e innumerables heridas. Después de larga ausencia, Bernardone regresó a casa y se encontró con la ingrata novedad. Francisco se había fugado de casa. Doña Pica no disponía de explicaciones precisas, y si las hubiera tenido tampoco se las habría comunicado, conociendo la turbulencia del carácter de su marido. Entonces, como siempre ocurre, fueron los sirvientes de su comercio y los vecinos los que le abrieron regocijadamente la compuerta de noticias. Hacía tanto tiempo que no había vuelto a casa. La última vez que estuvo se llevó las mejores telas a Foligno. Dicen que vendió también el caballo. Dicen que duerme en la ermita de San Damián. El otro día, lo vieron con unos mendigos. Una turbación profunda se apoderó del apasionado mercader.
Era vergüenza, furia y frustración a la vez. Aquello no podía continuar así. Ese loco muchacho había echado por tierra el prestigio familiar levantado con tanto esfuerzo, y ahora hasta amenazaba con arruinar el negocio. Resuelto a cortar de un tajo aquella cadena de desvaríos, Bernardone lanzó a vecinos y parientes, como perros de presa, a las proximidades de San Damián. Ante el estrépito de la cacería, Francisco corrió a guarecerse en su escondite. Después de largas horas de pesquisa y averiguación, de husmear y rastrear en los escondrijos más inverosímiles, no lo localizaron y regresaron a casa, mohínos y disgustados. Novicio todavía en los combates del Señor, paralizado momentáneamente por el miedo. Permaneció el hermano oculto durante un mes entero en aquel escondrijo. Fue, sin duda, un momento de debilidad, una crisis de baja forma en su estado atlético. Al parecer, ni el anciano capellán sabía del lugar exacto de aquel refugio. Solo una persona, que bien podría ser aquel antiguo amigo anónimo, poseía la preciosa información. Con mucha precaución y bastante asustado salía el hermano de cuando en cuando fuera, pero regresaba prontamente a su trinchera. No sintiendo seguridad en sí mismo, toda su esperanza la depositaba en la misericordia del Señor.